No vengas para Navidad, dijo mi mamá. Esas 7 palabras pronunciadas con la frialdad del hielo que congela las cumbres del Popocatépetl, destrozaron mi mundo. Mi nombre es Elena, y ese 24 de diciembre, el día que se suponía que debía ser de reencuentro y alegría, se convirtió en el inicio de mi propia pesadilla mexicana, una que me arrastraría a las profundidades de la amargura y la obsesión. ¿Alguna vez te has sentido como un cero a la izquierda en tu propia familia, como si tus raíces se hubieran secado por completo? Yo sí. Crecí escuchando que era la oveja negra, la que siempre metía la pata, la que nunca encajaba en los cánones de familia perfecta que mi tía Guadalupe y mi prima Sofía tanto se esforzaban por mantener. Ellas eran las favoritas, las niñas buenas que mi abuela presumía en cada reunión, mientras a mí me relegaban a la mesa de los niños, incluso a mis 30 años. Pero esa Navidad la exclusión fue total. No era solo la cena. Era un mensaje claro. No eres parte de nosotros. Nunca lo fuiste. Pensaba que el dolor de esa noche sería lo peor. Estaba equivocada. Lo que no sabía es que esa exclusión era solo la point del iceberg, una cruel distracción para lo que realmente estaba ocurriendo a mis espaldas. Mi familia, a la que tanto amaba y por la que me desvivía, estaba tejiendo una red de engaños tan intrincada como los pasajes subterráneos de la Ciudad de México, una traición que me robaría no solo mi paz, sino todo lo que había construido con sudor y lágrimas. Imagina la escena, yo, sentada sola en mi pequeño departamento de la colonia Roma, con la televisión de fondo transmitiendo villancicos que solo aumentaban mi desdicha, mientras ellos, mi propia sangre, celebraban sin mí. Pero la verdadera puñalada no llegó hasta semanas después con una carta. Una carta que revelaba cómo mi tía Guadalupe, con la complicidad de Sofía y el silencio cómplice de mi propia madre, había manipulado documentos, falsificado firmas y se había apoderado de la herencia que mi abuelo, en su lecho de muerte, me había dejado a mí. Era la tierra, el rancho en Jalisco que él y yo habíamos soñado con convertir en un refugio, un lugar para los desamparados. Ese rancho era mi futuro, mi legado. Y ahora estaba en sus manos. El resentimiento se transformó en una llama devoradora. La traición no era solo económica, era un ataque a mi identidad, a mi propósito. Mi mente comenzó a girar, obsesionada con una sola idea: recuperar lo que era mío. La sangre me hervía con cada recuerdo, cada frase hiriente, cada sonrisa falsa. ¿Cómo pudieron mis propios parientes hacer esto? ¿Cómo pudieron verme a los ojos mientras me despojaban de mi esperanza? Lo que descubrí después fue aún más perturbador. No era solo el rancho, era una serie de pequeños y grandes engaños que se remontaban años atrás, cada uno diseñado para mantenerme en mi lugar, para que nunca levantara cabeza. Sentí que toda mi vida había sido una mentira, un telón de fondo para sus ambiciones. La obsesión me consumió. Dejé mi trabajo, mis amigos. Mi vida se redujo a una única misión: desenterrar cada secreto, cada mentira y exponerlos. Quería que pagaran, quería justicia, pero la justicia en México a veces tiene un precio muy alto y caminos tortuosos. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la verdad, a enfrentar a mi propia familia en una batalla sin cuartel que podría destruirlos a todos, incluyéndome a mí. Lo que ocurrió después superó mis peores pesadillas y mis más salvajes fantasías de venganza. Una serie de eventos tan inesperados como un temblor en pleno Zócalo me llevaron a confrontaciones que jamás imaginé, a verdades que me helaron la sangre y a un punto sin retorno donde la línea entre el bien y el mal se desdibujó por completo. Prepárate para una historia de engaño, de familia y de cómo una mujer al borde del abismo encontró la fuerza para reclamar lo que era suyo, aunque el costo fuera mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Lo que estás a punto de ver te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad y el perdón. Porque lo que mi familia no esperaba, lo que nadie esperaba, fue que la oveja negra no solo regresaría, sino que lo haría con un fuego en el alma capaz de quemar todo a su paso. Esto es lo que realmente pasó cuando mi madre dijo: «No vengas para Navidad». «No vengas para Navidad», dijo mi mamá. «Haremos como que no te conocemos». Esas palabras, pronunciadas con una frialdad que helaba el alma, resonaban en mi cabeza como un eco persistente, una melodía macabra que no me abandonaba. Era el 23 de diciembre, y la ciudad de Guadalajara, normalmente vibrante y llena de luz en estas fechas, parecía sumergirse en una oscuridad que solo yo podía sentir. El bullicio de la avenida Chapultepec,
las risas de los transeúntes, el aroma a ponche y buñuelos que flotaba en el aire, todo se sentía ajeno, una burla cruel a la soledad que me envolvía. Me llamo Same Character from Section 1 y mi vida, que hasta hace poco se sentía como un lienzo de colores vivos, se había desdibujado en una escala de grises. Mi familia, la que siempre creí mi refugio, se había convertido en mi verdugo. La traición se había gestado silenciosamente, como una plaga invisible, carcomiendo los cimientos de lo que consideraba inquebrantable. Todo comenzó con la herencia de mi abuela Elena. Ella, una mujer de carácter fuerte y corazón noble, había dejado una pequeña propiedad en Tlaquepaque, un lugar que para mí no era solo un terreno, sino un cúmulo de recuerdos, risas y el aroma inconfundible de las cazuelas de barro de mi abuela. Mi abuela siempre dijo que esa casa era para mí, para que pudiera tener un lugar seguro, un espacio propio en este mundo. Es tuya, mi niña, me decía con su voz suave pero firme, para que nunca te falte un techo. Esa promesa, sellada con el cariño de mi abuela, fue la que mis padres y mis hermanos, mis tíos y primos decidieron ignorar. Después de su partida, el ambiente familiar se transformó. Las reuniones dominicales, antes llenas de alegría y chismorreo, se convirtieron en conciliábulos a puerta cerrada, susurros que se silenciaban en cuanto yo me acercaba. Podía sentir sus miradas, cargadas de un resentimiento que no comprendía. ¿Qué había hecho yo para merecer tanto desprecio? La pregunta me taladraba el cerebro, una tortura constante. Un día, recibí una llamada del notario. Su voz era formal, distante. Me informó que la propiedad de Tlaquepaque había sido vendida. Vendida. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible? Mi abuela me la había dejado a mí. La sangre se me heló. Mis padres, quienes debían ser mis protectores, habían orquestado todo. Habían falsificado documentos, aprovechándose de mi inexperiencia y de mi confianza ciega. El dinero de la venta, una suma considerable que me habría permitido saldar mis deudas y empezar de nuevo, había desaparecido en sus bolsillos. La confrontación fue inevitable. Me presenté en la casa de mis padres, el lugar donde crecí, esperando una explicación, una disculpa, algo que pudiera mitigar el dolor. Encontré una pared de indiferencia. Mi padre, con su semblante impasible, me dijo que había sido una decisión familiar y que yo no tenía derecho a reclamar nada. Mi madre, la misma que me había acunado y consolado en mis noches de fiebre, me miró con ojos vacíos, sin una pizca de arrepentimiento. «Ya no eres parte de esta familia», sentenció. «No te queremos aquí. Olvídate de nosotros». Esa noche, mientras las luces navideñas parpadeaban en las calles de Guadalajara, sentí que una parte de mí moría. La traición era tan profunda, tan hiriente, que me dejó sin aliento. Mis propios lazos de sangre me habían arrancado el corazón y lo habían pisoteado. No era solo la casa, no era solo el dinero. Era la ruptura de una confianza sagrada, la aniquilación de mi sentido de pertenencia. La Navidad, esa época de unión y perdón, se había convertido en el escenario de mi desolación. La amargura se instaló en mi pecho, un veneno lento que prometía consumir cada fibra de mi ser. Mis lágrimas se secaron, dejando paso a una determinación fría y cortante. No podía dejar que esto quedara así. No podía. El dolor se transformó en una llama, una furia silenciosa que me impulsaba. Ellos me habían despojado de todo, pero no de mi voluntad. No de mi capacidad de recordar. Y ciertamente no de mi sed de justicia. Esa sed, más que de justicia, se transformó en una obsesión. Cada día, la imagen de mi abuela Elena, su sonrisa, la calidez de sus manos, se mezclaba con el eco de las palabras de mi madre: «No vengas para Navidad», y la traición de mi familia. Ya no era solo el dolor de la pérdida, sino la humillación de la exclusión, el desprecio por mi existencia. Mis noches se llenaron de planes, de escenarios que se construían y desmoronaban en mi mente, todos girando en torno a una única pregunta: ¿cómo podía hacerles sentir una fracción de lo que yo sentía? El primer paso fue la información. Vas a saberlo todo, cada detalle de la herencia de la abuela, cómo se había movido el dinero, quiénes habían firmado los papeles, qué artimañas legales habían utilizado para despojarme de lo que era mío por derecho y por el deseo de mi abuela. Mi abuela Elena, con su sabiduría innata, siempre me había inculcado la importancia de la discreción y la observación. «Mi niña», me decía, «el silencio es a veces la espada más afilada». Y así fue como me convertí en una sombra.
escuchando conversaciones, revisando documentos viejos que mi abuela había guardado con celo, y sí, hasta visitando discretamente a algunos viejos amigos de la familia que, sin saberlo, se convertirían en piezas clave de mi rompecabezas. Descubrí que mi tío, el hermano menor de mi madre, había sido el artífice principal de la maniobra. Él, con su astucia y su supuesta experiencia en bienes raíces, había convencido a mis padres de que la propiedad de Tlaquepaque estaba en un estado deplorable, llena de deudas, y que su venta era la única solución viable. Habían falsificado documentos, aprovechándose de la confianza de mi abuela en sus últimos días, haciéndole firmar papeles que ella, con su vista ya cansada, no pudo leer con claridad. La rabia me quemaba por dentro. No era solo la casa, era el engaño, la manipulación de la memoria de mi abuela. La revelación de la falsificación de documentos fue un golpe demoledor, pero también una chispa que encendió mi determinación. Mis manos temblaban mientras sostenía las pruebas, las firmas burdamente imitadas, los sellos que no coincidían. El resentimiento se convirtió en un fuego inextinguible. Ya no era solo la herencia, era la justicia para mi abuela, para su memoria. Mis padres, mis tíos, todos aquellos que habían participado en esa farsa, se habían aprovechado de su vulnerabilidad, de su amor por mí. Y ahora yo sería la encargada de desmantelar su fachada de respetabilidad. Recuerdo una noche, sentado en la penumbra de mi pequeño apartamento en Guadalajara, la ciudad vibrante afuera, ajena a mi tormenta interna. Estaba revisando unos viejos recibos de mi abuela, buscando cualquier anomalía, cualquier pista que me guiara. Encontré una carta que mi abuela había escrito a mano, dirigida a mí. En ella, con su caligrafía temblorosa pero clara, reiteraba su deseo de que la casa de Tlaquepaque fuera para mí su refugio en este mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una furia helada. Esa carta era la prueba irrefutable de su voluntad, una voluntad que había sido pisoteada por la avaricia de mi propia familia. La guardé como un tesoro, sabiendo que sería mi arma más poderosa. La obsesión me consumía, pero me daba fuerza. Cada día era un paso más hacia mi objetivo. Comencé a investigar sobre leyes de herencia, a buscar abogados especializados en casos de fraude. No podía permitirme un error. Cada movimiento debía ser calculado, preciso. Mis días se transformaron en una rutina de investigación, de llamadas telefónicas discretas, de visitas a archivos notariales. El mundo exterior se desdibujaba, mi única realidad era esta búsqueda incansable. Ellos me habían quitado todo, pero yo les quitaría su paz, su reputación, su tranquilidad. Y esta vez, la Navidad no sería un día de celebración, sino el inicio de su juicio. Mis días se convirtieron en una danza macabra entre la frustración y la determinación. Cada vez que marcaba un número de teléfono, cada vez que una puerta se cerraba en mi cara, sentía el aguijón de su traición, pero también una chispa de fuego, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. La casa de la abuela, el lugar que me habían arrebatado, se había convertido en el epicentro de mi obsesión, el faro que guiaba cada uno de mis pasos. El primer paso fue el más desalentador. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que demostrara que la venta de la propiedad de la abuela había sido fraudulenta. Mis padres habían actuado con una rapidez sospechosa, vendiendo la casa apenas un mes después de su fallecimiento, antes incluso de que el polvo de su tumba se asentara. El dinero, según ellos, había sido para cubrir deudas y asegurar su futuro, eufemismos vacíos que ahora me sonaban a burla. Me sumergí en el laberinto de la burocracia mexicana. Visité el registro público de la propiedad en Guadalajara, un edificio antiguo con pasillos laberínticos y un olor a papel viejo y humedad. Pasé horas revisando legajos empolvados, buscando el testamento de mi abuela Elena, cualquier documento que probara mi derecho. Los empleados, acostumbrados a la apatía, me miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mis manos se ensuciaban con el polvo de expedientes centenarios, pero no me importaba. Cada hoja que volteaba era un paso más cerca de la verdad. Descubrí que el testamento original de mi abuela, el que la designaba a mí como única heredera de la propiedad de Tlaquepaque, había sido misteriosamente extraviado de los archivos notariales. Una extraña coincidencia, demasiado conveniente para ser real, pero no me di por vencida. Recordé que mi abuela era meticulosa, una mujer que guardaba hasta el último recibo.
Había un viejo bol de cedro en la casa de mis padres, un bol que mi abuela siempre decía que contenía sus secretos más preciados. Acceder a ese bol sería mi siguiente misión. Mis padres, ahora más distantes que nunca, apenas me dirigían la palabra. Las pocas veces que me atrevía a visitarlos, la atmósfera era tensa, cargada de silencios incómodos y miradas esquivas. Intenté ser sutil, inventando excusas para buscar viejas fotos o recuerdos de la abuela, pero ellos eran evasivos, siempre encontrando una razón para mantenerme alejada del bol. Su nerviosismo era una confirmación tácita de que había algo allí. La Navidad se acercaba, y con ella la reunión familiar que siempre había sido el pilar de nuestras vidas. Este año, sin embargo, sería diferente. No iría como la oveja descarriada, la hija olvidada, sino como la cazadora, la que regresaba por lo que le pertenecía. La idea de irrumpir en su casa, de enfrentar sus mentiras, me llenaba de una adrenalina que nunca antes había sentido. Una noche, mientras mis padres estaban en una de sus cenas de beneficencia, aproveché la oportunidad. La llave de la casa, que una vez tuve, ya no funcionaba. Tuve que recurrir a métodos menos ortodoxos. Una ventana trasera, que mi abuela siempre dejaba sin seguro para que el aire fresco entrara, se convirtió en mi punto de entrada. El corazón me latía con fuerza mientras me deslizaba en la oscuridad de lo que alguna vez fue mi hogar. La casa estaba en silencio, envuelta en la penumbra. Cada paso resonaba en el pasillo, amplificando el eco de mis propios miedos y mi determinación. El baúl de cedro estaba en el ático cubierto por una sábana polvorienta. Al levantarlo, el aroma a madera vieja y a recuerdos olvidados llenó el aire. Mis manos temblaban mientras forzaba la cerradura oxidada con un destornillador que había traído. Dentro, entre cartas amarillentas y fotografías descoloridas, encontré lo que buscaba. Una copia notariada del testamento original de mi abuela, fechado años antes de su muerte, donde me designaba a Miss como la única heredera de la propiedad de Tlaquepeque. También había una carta, escrita con la letra temblorosa de mi abuela, dirigida a mí. Mi querida Miss, comenzaba la carta, sé que la vida puede ser dura, y que a veces, aquellos que amamos nos defraudan. Esta casa es tuya, para que nunca te falte un refugio, un lugar donde sentirte segura. No dejes que nadie te la quite. Lucha por lo que es tuyo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de una furia helada. No solo me habían robado mi herencia, sino que habían intentado borrar la voluntad de mi abuela. La carta era la prueba, el arma que necesitaba. La Navidad se acercaba, y esta vez el regalo sería para ellos. Una confrontación que no olvidarían. Mis padres, mis hermanos, mis tíos, todos pagarían por su traición. La furia me ardía por dentro, un fuego que consumía cada gramo de mi ser. No era solo el robo de la propiedad, no era solo la traición. Era la burla, el desprecio con el que habían intentado borrar la existencia de mi abuela Elena, la mujer que me había dado un lugar en el mundo cuando ellos me habían negado hasta la más mínima atención. Mis padres, quienes debieron ser mi escudo, se habían convertido en la espada que me apuñalaba por la espalda. Mis hermanos, quienes compartieron mi infancia, se habían unido al coro de desprecio. Y mis tíos, aquellos que siempre se jactaban de la unión familiar, habían sido los arquitectos silenciosos de mi caída. La carta de la abuela, con su caligrafía temblorosa pero firme, era mi única aliada, mi verdad inquebrantable en un mar de mentiras. La leía una y otra vez, cada palabra un clavo en el ataúd de su credibilidad. Es tuya, mi niña, para que nunca te falte un techo. Una simple frase que desmantelaba años de hipocresía, de sonrisas falsas y abrazos vacíos. La Navidad se cernía sobre Guadalajara, y mientras las luces titilaban en el paseo Chapultepec, yo sentía la oscuridad crecer dentro de mí. No era una oscuridad de tristeza, sino una de determinación. El plan comenzó a tomar forma, meticuloso y sin fisuras. Sabía que la clave no era solo exponerlos, sino hacerlo de la manera más pública y humillante posible. No buscaba solo recuperar lo que era mío. Buscaba que el nombre de mi abuela fuera reivindicado, que su voluntad se alzara por encima de la avaricia de esa familia que se decía mía. Primero, necesité evidencia irrefutable. La carta era un buen comienzo, pero necesitaba más. Necesitaba demostrar su complicidad, sus reuniones secretas, sus acuerdos a mis espaldas. Recordé que mi abuela era una mujer precavida. Siempre guardaba copias de todo, especialmente de documentos importantes.
Sabía que en su vieja cómoda de caoba, en el cajón de abajo, guardaba un pequeño cofre con sus cosas más preciadas. Fui a la casa de Tlaquepaque, esa misma que ahora se negaban a reconocer como mía. La encontré vacía, deshabitada, como si la hubieran despojado de su alma. Pero el cofre estaba allí, intacto. Dentro no solo encontré una copia notariada del testamento de mi abuela, donde se especificaba claramente la herencia de la propiedad a mi nombre, sino también una serie de correos electrónicos y mensajes de texto entre mis padres y mis tíos. Esos mensajes eran la prueba definitiva. Hablaban de arreglos para que la propiedad pasara a nombre de mi hermano mayor, de cómo manejar a Miss para que no sospechara y de la necesidad de silenciar la voluntad de la vieja. Leí cada palabra con el corazón latiéndome furiosamente en el pecho. No eran solo ladrones, eran conspiradores. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de rabia pura, no de dolor. Con las pruebas en mano, el siguiente paso era la confrontación. Pero no una confrontación privada, de esas donde siempre lograban manipularme. No. Esta vez sería en el escenario que ellos mismos habían elegido, la cena de Navidad. La misma cena a la que mi madre me había prohibido asistir. La ironía era dulce. Ellos creían que me habían desterrado, que me habían silenciado. Pero yo regresaría, no como la hija sumisa y la sobrina ingenua, sino como la portadora de su verdad. Mis manos temblaban mientras redactaba el mensaje. No era una invitación, sino una declaración de guerra. Estaré ahí, con la verdad en mis manos. Prepárense. Envié el mensaje a todos los números de la familia, a cada uno de mis hermanos, tíos y primos. Sabía que la bomba explotaría. La anticipación de su sorpresa, de su miedo, era un bálsamo para mi alma herida. La Navidad ya no sería una fecha de tristeza, sino el día de mi resurgimiento, el día en que me recuperaría lo que era suyo y honraría la memoria de su abuela. El reloj avanzaba, y cada tic-tac me acercaba más a la hora de la verdad. El 24 de diciembre llegó con una calma engañosa, un velo de normalidad que apenas ocultaba la tormenta que se avecinaba. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, cada pulsación un recordatorio de la promesa que me había hecho a mí misma, a la memoria de mi abuela Elena. Me vestí con el traje más elegante que tenía, un vestido negro sencillo pero impactante, un símbolo de luto por la familia que había perdido y de la nueva Miss que estaba a punto de nacer. En mi bolso llevaba los documentos que lo cambiarían todo, el arma silenciosa de mi venganza. Llegué a la casa de mis padres, el lugar que alguna vez fue mi hogar, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Las luces navideñas parpadeaban con una ironía cruel, y el aroma a pavo horneado y ponche me golpeó con una oleada de recuerdos, algunos dulces, la mayoría amargos. Mis hermanos, mis tíos, mis primos, todos estaban allí, sus risas llenaban el aire, ajenos a la bomba de tiempo que yo representaba. Mi madre me recibió con una mirada de sorpresa, una mezcla de irritación y confusión. Miss, ¿qué haces aquí? Pensé que habíamos sido claros, dijo, su voz teñida de un frío que me resultaba familiar. Mi padre, siempre el conciliador, intentó suavizar el ambiente. Hija, es Navidad, no hay que hacer un drama. Pero yo no estaba allí para dramas pequeños, sino para el acto final de una obra que ellos habían escrito. Me senté en la mesa, observando sus caras, las mismas caras que me habían negado, que me habían robado. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas hacia mí. Sentía sus ojos sobre mí, intentando descifrar mi silencio, mi calma. La tensión era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada bocado. Cuando llegó el momento de los regalos, la tradición que mi abuela tanto amaba, supe que era mi momento. Mi padre comenzó a repartirlos, y el ambiente se relajó un poco. Entonces me puse de pie. El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Antes de continuar con la celebración, dije, mi voz resonando con una claridad sorprendente, tengo un regalo muy especial para todos ustedes. Saqué los documentos de mi bolso y los coloqué sobre la mesa, justo en el centro, al lado del pavo. Las caras de mis padres se transformaron. Mi madre palideció y mi padre frunció el ceño, una expresión de confusión que pronto se convirtió en horror. Mi hermano mayor, siempre el más codicioso, tomó los papeles y comenzó a leer. Su rostro se contorsionó, sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué es esto?
Miss, gritó, su voz cargada de incredulidad y furia. Esto es una locura. No es una locura, hermano, respondí, mi voz ahora más firme. Es justicia. Es la casa de la abuela Elena, la que ella me dejó a mí, la que ustedes intentaron robarme. La sala estalló en un coro de exclamaciones. Mi tía se llevó las manos a la boca, mi prima soltó un jadeo ahogado. Mi madre se levantó de golpe su silla raspando el suelo. Miss, no puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Mi familia? Mi risa fue amarga, llena de todo el dolor acumulado. La familia no le cierra la puerta a uno en Navidad. La familia no roba. La familia no miente. Les expliqué cómo había descubierto sus planes, cómo había trabajado incansablemente para reunir las pruebas, los testimonios. Mis ojos recorrieron cada rostro, viendo la sorpresa, la negación, la culpa. La bomba había explotado. Su sorpresa, su miedo, era el bálsamo que había anhelado. El caos se desató. Mi padre intentó calmar la situación, pero era inútil. Las acusaciones volaron por la habitación, cada uno intentando culpar al otro. Mi madre me miraba con una mezcla de furia y desesperación. «Te arrepentirás de esto, Miss. Esto te costará caro». «Ya me costó caro», le respondí, mi voz tranquila pero cargada de una resolución inquebrantable. «Me costó mi familia. Pero hoy recupero lo que es mío. Y ustedes tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La Navidad de este año no sería de tristeza para Miss, sino el día de su resurgimiento. El día en que Miss recuperó lo que era suyo y honró la memoria de su abuela». La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo ahogado de mi madre. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y un miedo que apenas podía disimular. Mi padre, que siempre había sido el pilar inamovible de la familia, parecía encogerse en su asiento, su rostro pálido y sus manos temblorosas. Mis hermanos, que me habían mirado con desprecio durante tanto tiempo, ahora desviaban la mirada, incapaces de sostener mi intensidad. La revelación de que yo no era la niña ingenua que podían manipular, sino una mujer con la fuerza de mi abuela Elena, había golpeado con la fuerza de un huracán. Les di tiempo para procesar la magnitud de lo que había dicho. No había gritos, no había acusaciones, solo la fría y calculada exposición de la verdad. Les recordé cada mentira, cada omisión, cada vez que habían usado la memoria de la abuela para justificar sus acciones. Hablé de cómo habían intentado despojarme de mi herencia, de cómo habían intentado borrar mi existencia de la familia, todo por un pedazo de tierra que para ellos era solo dinero, pero para mí era el último vestigio de amor incondicional. Mi voz, aunque tranquila, resonaba con la autoridad que había cultivado en el silencio de mis noches, en la soledad de mi resurgimiento. Les expliqué que la casa de Tlaquepaque no solo sería mía, sino que también se convertiría en un refugio para otras personas que, como yo, habían sido despojadas de sus sueños y su dignidad. Anuncié mi plan de establecer una fundación en nombre de mi abuela Elena, un lugar donde el arte y la cultura de Jalisco florecerían, donde los jóvenes talentos encontrarían apoyo y donde la memoria de mi abuela viviría para siempre, no como una posesión material, sino como un legado de generosidad. La expresión en los rostros de mi familia cambió de la incredulidad a la rabia contenida y, finalmente, a una especie de resignación amarga. Entendieron que no había marcha atrás, que Miss ya no era la víctima, sino la arquitecta de su propio destino. Mis palabras no eran una amenaza, sino una promesa, una declaración de independencia que resonaba con la justicia que tanto anhelaba. Mi madre intentó un último intento de manipulación, susurrando sobre los lazos de sangre, sobre el perdón. Pero su voz carecía de la convicción de antes. «La sangre no es un permiso para el abuso», le respondí, mi mirada fija en la suya. «Los lazos se construyen con respeto y amor, no con traición y desprecio». Ustedes rompieron esos lazos hace mucho tiempo. Ese día, la Navidad, no fue de tristeza para mí. Fue el día de mi resurgimiento, el día en que recuperé no solo lo que era mío por derecho, sino también mi voz, mi dignidad y mi propósito. Salí de esa casa con la cabeza en alto, dejando atrás el peso de años de dolor y decepción. La brisa fresca de Guadalajara me acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz profunda, una sensación de libertad que se extendía hasta el horizonte. El camino no fue fácil. Hubo resistencias, murmullos, intentos de desprestigio por parte de mi familia, que no aceptaba haber perdido el control. Pero yo, Miss, ya no estaba sola.
La comunidad de Tlaquepaque, que había sido testigo del amor de mi abuela y de la injusticia que intentaron cometer, me apoyó. Los artistas locales, los artesanos, los vecinos, todos se unieron a mi causa, viendo en la fundación de la abuela Elena una oportunidad para el bien común. La casa del Quepaque se transformó. Las paredes que antes habían sido testigos de la soledad de mi abuela, ahora resonaban con las risas de los niños, el sonido de los pinceles sobre el lienzo y las melodías de las guitarras. Cada rincón me contaba una historia de resiliencia, cada ladrillo un testimonio del amor que mi abuela me había legado. La fundación no solo honraba su memoria, sino que también se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían sido marginados, un lugar donde la creatividad florecía sin límites. Miss, la niña que había sido desterrada, se había convertido en la guardiana de un legado, en la constructora de un futuro. La Navidad siguiente no tuve que esperar una invitación. Fui yo quien organizó una gran posada en la casa de Tlaquepaque, una celebración llena de música, color y la calidez de una familia que yo misma había elegido. Miré a mi alrededor, a los rostros sonrientes de las personas que creían en mí, y supe que había encontrado mi verdadero hogar. La justicia no siempre llega con venganza, a veces llega con la construcción de algo más grande, algo que trasciende el dolor y se convierte en un faro de luz. Y en ese momento supe que la abuela Elena estaría orgullosa. El silencio que siguió a mis palabras fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi mamá, con el rostro pálido y los ojos fijos en mí, parecía haber envejecido 10 años en un instante. Mis tías, antes tan ruidosas, ahora eran estatuas de piedra, sus bocas abiertas en una O perfecta. Había esperado ir a negación, tal vez incluso un intento desesperado de justificación, pero no esto. Su shock era mi victoria silenciosa, la prueba de que había golpeado justo donde más dolía, en su fachada de familia perfecta. Mi padre fue el primero en reaccionar, su voz ronca de incredulidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Miss? Somos tu familia. La hipocresía en sus palabras me revolvió el estómago. ¿Familia? Respondí, mi voz ahora un hilo de acero. Llaman familia a abandonar a una hija en la calle, a robarle su herencia, a fingir que nunca existió. Eso no es familia, papá. Eso es traición. La mirada de mi madre se endureció, una chispa de su antigua frialdad regresando. No sabes de lo que hablas. Siempre fuiste una desagradecida, una rebelde. Esto es lo que cosechas por tus malas decisiones. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Mis malas decisiones? ¿Fue mi decisión que me echaran de casa? ¿Fue mi decisión que vendieran la casa de la abuela sin decirme una palabra? Las tías comenzaron a murmurar entre sí, susurros de la casa de la abuela, llenando el aire. Mi madre intentó silenciarlas con una mirada, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. En ese momento mi tía Elena, la más joven y siempre la más débil de carácter, rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. No debimos hacerlo. Siempre lo supe. Su confesión, aunque balbuceante, fue el detonante. La sala se convirtió en un caos de acusaciones y recriminaciones. Mi madre y mis otras tías intentaron callar a Elena, pero era inútil. La verdad, una vez liberada, no podía ser contenida. Observé el espectáculo, el circo que se había desatado, y no sentí la euforia que había anticipado. En cambio, una extraña sensación de vacío me invadió. Había buscado justicia, había anhelado este momento de exposición, pero la victoria no sabía tan dulce como había imaginado. Cuando la policía llegó, alertada por algún vecino, el ambiente era de derrota para ellos y de extraña calma para mí. Mi madre y mis tías fueron interrogadas, sus mentiras desmoronándose bajo el peso de la verdad y la confesión de Elena. No hubo gritos, no hubo lágrimas de mi parte. Solo una quietud, una paz que nunca había conocido. La casa, que una vez fue el símbolo de mi abandono, ahora era el escenario de su caída. Mientras los veía salir, sus rostros descompuestos por la vergüenza y el miedo, supe que había ganado. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Había recuperado lo que era mío, sí, pero a un costo inmenso. La familia que una vez anhelé, incluso después de su traición, estaba rota para siempre. No había reconciliación posible, solo las cenizas de lo que pudo haber sido. Al final, la justicia no me trajo felicidad, sino una liberación de la obsesión que me había consumido. Caminé hacia la puerta, dejando atrás el eco de sus mentiras y el fantasma de mi pasado.
La Navidad de ese año no fue de reencuentros sino de despedidas. Me fui no con rencor, sino con la certeza de que, finalmente, era libre. La herida no había desaparecido por completo, pero la cicatriz ahora era una marca de mi supervivencia, no de mi dolor.